¿Qué tal? Buenos días. Llegamos hoy a esta clase de lujo en el marco del curso de Filosofía Latinoamericana de la Universidad Católica de Córdoba. Y esta vuelta tenemos de invitado justamente a uno de los padres, a uno de los fundadores de la filosofía latinoamericana de la liberación, como es nuestro querido amigo y maestro Mario Casalla. No es necesario en este marco presentar a Mario, simplemente comentar que habiendo sido, allá por los 60, una joven promesa de la filosofía canónica, uno de los primeros traductores de Foucault al castellano, un gran conocedor de la filosofía alemana, particularmente moderna y contemporánea, de Kant, de Hegel, de Marx, y especialmente de Heidegger y de Nietzsche en una época donde no eran tan conocidos. Pues bien, ese Mario Casalla es el que a fines de los 60, principios de los 70, tiene un gesto de decir, tenemos que pensar desde acá, y es uno de los que hace 51 años ya dan ese portazo allá en Córdoba, justamente digo allá porque estoy en Buenos Aires, pero como por este milagro del Zoom deberíamos decir acá en Córdoba, en el Congreso de Filosofía del 71, es uno de aquellos jóvenes que dan el portazo y fundan la filosofía latinoamericana de la liberación. Así que realmente, querido Mario, es un orgullo, un honor, un gustazo tenerte justamente aquí en la Universidad Católica de Córdoba en este momento para que nos des la clase sobre filosofía latinoamericana. Todo tuyo es la cámara, el micrófono, el Zoom. Bueno, muchas gracias, Enrique. En tu nombre agradezco al padre Daniel López, el decano de esta Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, que yo alguna vez buscaré conocer personalmente, porque conozco vuestra y he ido varias veces a vuestra Universidad Nacional de Córdoba, pero no conozco la Católica de Córdoba. Agradezco entonces al padre Daniel López y a todo el cuerpo de profesores de esta cátedra de Historia de la Filosofía Latinoamericana. Y que recuerdo, siempre digo yo que si la materia es historia, lo primero que debe sí hacer, o el flanco que debe guardar, es historiarse a sí misma. La cátedra que llega a ustedes a Córdoba llega con 24 años de historia atrás. En realidad es un poco la obligación ético-filosófica de Córdoba y de otros lugares donde se implante o se haga esto, hacer florecer y aumentar esa historia. Esta cátedra fue creada en el año 1998 en el Colegio Máximo de los Jesuitas de San Miguel, dentro de la Facultad de Filosofía, que el decano era en ese momento el padre Juan Carlos Escanone, Cachito Escanone. A su vez, la cátedra la hacían también, estaba en la licenciatura en filosofía, y era una cátedra optativa para los estudiantes de la Facultad de Teología, de manera jesuitas y otros no jesuitas que hacían allí su seminario. Era una cátedra, bueno, muy poblada, venía mucha gente, y quiere decir que llega con 24 años de historia. Y como teníamos un muy buen bibliotecario en San Miguel, y la biblioteca fue trasladada ahora a la ciudad de Córdoba, y supongo que estará allí ya ordenada o ubicada, nos había hecho ese bibliotecario algo importante que los alumnos que estén o me estén escuchando deberían tratar de hacer, porque les va a servir muchísimo para orientarse en vuestra futura tesina. Nosotros teníamos dentro de la hemeroteca de la facultad, del Colegio Máximo, una separata que decía Historia de la Filosofía Latinoamericana. Ahí se archivaban cada año los programas que se dictaban de Historia de la Filosofía Latinoamericana, de manera que los cambiábamos generalmente cada 2 años, de manera que tienen allí seguramente 10 o 12 programas de lo que dimos allí. Pero tienen algo muy interesante,
tienen copia de todas las tesinas que la cátedra aprobó para poder, como una especie de archivo de estudiantes. Y se van a sorprender de muchos que la hicieron y que hoy son ayudantes o jóvenes profesores de filosofía latinoamericana. A los mejores tesistas tratábamos de recuperarlo al año siguiente para que dé alguna clase o participe de actividades de la cátedra. En fin, que ese acervo documental tiene que estar, y me gustaría que alguno de ustedes me avise si lo han encontrado, en la biblioteca de la Universidad Católica de Córdoba, como heredera de esta historia previa. Escanone me llamó a fundarla, les hablo en el año 98, con la idea de, y se llamaba exactamente igual, Historia de la Filosofía Latinoamericana, porque no toda filosofía latinoamericana es una filosofía de la liberación. Solo la comprensión de determinada manera de una filosofía latinoamericana puede derivar en una filosofía de la liberación, que fue lo que pasó en nuestro caso. Pero la noción de filosofía latinoamericana es más amplia que la filosofía de la liberación. E incluso diría yo que bajo el paradigma de filosofía de la liberación se encuentran hoy otras perspectivas. El pensamiento decolonial podría ser ubicado allí, la filosofía intercultural podría ser ubicada allí, la teología del pueblo como escuela argentina de teología de la liberación podría ser ubicado allí. Pero sí es cierto que la filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación propiamente dicha, como diríamos los porteños, igual que el colectivo y la virome, son inventos argentinos. Nacieron allí, en vuestra tierra, en el año 1971. Los argentinos, o sea que es un poco cordobesa, de manera que tienen con esta materia una doble relación raigal. Heredan una historia de 24 años y además en esa tierra por primera vez nos encontramos e hicimos un manifiesto, que luego se llamaría Filosofía de la Liberación. La universidad, el que llamó a ese congreso fue la Universidad Nacional de Córdoba. Su rector era entonces Olsen Girardi, y había un profesor que yo conocía, se dedicaba a estética acá, de Buenos Aires, ya me había... Mario, se muteó tu micrófono. Se muteó, Mario, se muteó. Sí, bueno, ahora me están escuchando. Entonces, les decía que tenemos una relación especial con Córdoba. Todos los que llegábamos al Congreso Nacional, los filósofos argentinos se habían reunido en un Congreso Nacional en el año 1949. Y luego no se reunieron más hasta el año 1971, en que la Universidad Nacional de Córdoba organiza un segundo Congreso Nacional de Filosofía. El primer Congreso Nacional de Filosofía, conocido generalmente bajo el título de Comunidad Organizada, dado que ese es el título con que el entonces presidente de la Nación, General Perón, clausura el Congreso de Filosofía, y lo clausura en la ciudad de Buenos Aires, con una cena en el Teatro Colón que se da a la totalidad de los invitados. Basta con que ustedes vayan al tomo 3 de las actas que publicó la Universidad Nacional de Cuyo para ver la calidad de esos invitados. Recuerdo, porque después tuve una entrevista con él en Alemania, que en la clausura donde Perón pronuncia este discurso, se acostumbraba que agradezca el profesor más joven de los invitados extranjeros.
Ese profesor era nada menos que Gadamer. Yo lo vi a Gadamer ya viejo, Gadamer muere con más de 100 años, vivía en Zúrich, de manera que yo estaba invitado a la Facultad de Freiburg por el rector de los seminarios de romanística, que ustedes saben que los alemanes todavía siguen dividiendo el mundo en germanística y romanística. Los estudios latinoamericanos se hacen en el seminario de romanística. Entonces le pedí allí a Walter Berg, que fue mi anfitrión alemán, que quería ir a verlo, a hacerme una escapada de cerca, a Gadamer. Lo fui a ver a Gadamer e inmediatamente, bueno, nos pudimos entender muy bien con él porque es una zona de habla francesa también. De manera que lentamente nos entendemos e inmediatamente me preguntó por don Carlos Astrada. Carlos Astrada era una figura muy importante en el primer Congreso Nacional de Filosofía, donde concurrían dos grandes corrientes que estaban en boga en la época. Eran las dos corrientes filosóficas fundamentales. Por un lado, el naciente existencialismo, y por otro lado, la filosofía marxista, que recién se estaba conociendo. En realidad había un existencialismo además cristiano y un existencialismo ateo. El representante de cada uno de ellos era Sartre en Europa y Astrada en la Argentina, y luego la figura nada menos que de un jesuita realmente importante, que fue el padre Hernán Benítez, confesor de Eva Perón y al mismo tiempo uno de los principales introductores en la Argentina de ese existencialista van la letra que fue Miguel de Unamuno, ¿no? Conocía muy bien la obra de Unamuno y conocía realmente. Bueno, la pagaron muy caro quienes concurrieron al Congreso de Filosofía del 49. En el caso de Hernán, con un exilio en Manresa que no fue precisamente muy duro, muy blando, del cual vuelve con una hemiplegia. Y yo lo traté en Buenos Aires en los últimos años de su vida, muy lúcido, pero con una marca de aquellos años. Y la universidad que lo había organizado, la UBA, la universidad donde yo soy egresado, la Universidad de Buenos Aires, dio de baja a 3.000 profesores, entre profesores docentes y no docentes. En la Facultad de Filosofía se invitó amablemente a todos los profesores concursados a renunciar, para llamar a nuevos concursos en función de una tarea que, así como en Alemania se llamaba de desnazificación, acá en Argentina se llamaba de desperonización, que era todos aquellos que habían entrado aún por concurso. La cátedra de Gnoseología y Metafísica estaba a cargo de Carlos Astrada, cuya obra estaba editada en alemán. La cátedra de Estética estaba ganada por concurso nada menos por Luis Juan Guerrero, la cátedra de Ética por Jacobo Kogan. Es decir, era un elenco, la filosofía del 40 argentina, muy especial. El Congreso se hace en Mendoza porque en realidad allí el Congreso se hace nacional, porque todos los contactos internacionales lo tenía la Universidad de Buenos Aires. Entonces se transforma el Congreso en nacional, el Congreso se hace en Mendoza, porque se quería además mostrar el hermoso complejo universitario que inauguraba la flamante Universidad Nacional de Mendoza, que tenía a un excelente filólogo como primer rector, que era Irineo Cruz, un excelente filólogo argentino. Bueno, en el segundo congreso que se hace en Córdoba, todos los jóvenes
íbamos jóvenes, recién egresados de nuestra carrera. Yo voy de Buenos Aires en compañía de Rodolfo Kusch. Todavía nos habíamos ido a Salta, iríamos el año siguiente con Rodolfo. Bueno, vamos de Buenos Aires y ninguno de nosotros tenía una sesión plenaria. Olsen Girardi y la Universidad Nacional de Córdoba nos había dejado olímpicamente afuera. De manera que elegíamos un poco dónde ir. Y había una comisión de congreso dada ahí en algún rincón del predio del Hotel Altagracia de Córdoba. En el Hotel Altagracia de Córdoba se hacía. Muy cerca de ahí de la ciudad. Entonces, dijimos con Rodolfo, vamos a un simposio que se llamaba de pensamiento argentino y latinoamericano. A ver qué hay, quiénes hay. Se llamaba de pensamiento, como se sigue llamando la materia filosofía latinoamericana en la UBA. Actualmente se llama Historia del Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Todavía hay algunos filósofos argentinos que creen que pensamiento es menos que filosofía. Y por lo tanto, el pensamiento es ensayística, es una cosa que uno hace cuando no ataca en serio los fundamentos de la filosofía. La filosofía es una cosa universal y el pensamiento es un entretenimiento sin mayores consecuencias. La mejor prueba estaba que cuando yo la hice, lo que se enseñaba de filosofía era nada. Era una materia fácil. Había que hacerla porque de paso uno tenía una más, y en esto que es la carrera de filosofía, una carrera de obstáculos, pasar de una materia a la otra, que alguna vez cesa, y yo siempre le digo a los alumnos, tengo la esperanza de que ahí empieza la filosofía, que después de todo no son más que estudiar 20 libros, como mucho, Pero claro, cada uno de ellos, no sé, cuando yo estudiaba en la carrera decía para mañana, mañana, la clase que viene, vemos la fenomenología del espíritu de Hegel, entera, o 2 clases. Bueno, no sabíamos nada. Un día me senté y la leí. Y bueno, es una tarea de 2 o 3 años y se lee. Solo entendida de determinada manera la filosofía latinoamericana puede llevarnos a una reapropiación situada de la totalidad del pensamiento universal. En este sentido, la filosofía latinoamericana no es una especie, el sustantivo, el adjetivo Latinoamérica no califica a un sustantivo universal llamada filosofía, sino que integra toda ella un sustantivo que es filosofía latinoamericana. No se trata, por lo tanto, de aplicar la fenomenología o el marxismo para el estudio del Gaucho, la Pampa o la Cordillera de los Andes, sino de pensar, de producir filosofía. Aclaro esto porque yo recibí, como había señalado el profesor Del Percio hace unos minutos, 3 preguntas previas que voy a intentar contestar dentro del tema disponible, que es hasta las 11 de la mañana, dentro de la exposición que haga. Pero son muy interesantes. Un estudiante, si está presente, me dirá, pero no veo por allí, no tengo los nombres, decía, me agradecía el conectar la vivencia de cómo se formó en el 71 el movimiento de la filosofía de la liberación con los conceptos nodales de ese movimiento. Estos nacen precisamente, como les acabo de decir, de interpretar de una manera determinada la expresión filosofía latinoamericana. Otro me pide que profundicemos la idea de un universal situado, sí, como un universal post-rem, después de las cosas, sino antes, no hay una universalidad. Aquella universalidad que se considera como no situada
Generalmente es una universalidad perfectamente situada que trata de pasar por universal, generalmente por algún artilugio que es su poder. O sea, que la cuestión de universalidad sin más es más una cuestión de poder que una cuestión del ser. Por ejemplo, a ningún alemán se le ocurriría poner en duda que no existe la filosofía alemana. Sabe perfectamente que es filosofía. Nosotros, sin embargo, siempre estamos con esa primera pregunta que la filosofía de la liberación ha dejado atrás hace tiempo. ¿Existe una filosofía latinoamericana? Que es como pensar si existimos nosotros, existimos, si no existiese no estaríamos acá. De manera que hay que pensar muy bien el tema de la identidad y el tema de la alteridad. Sí, voy a tratar de decir algo sobre la universalidad situada, y me hablaba de la relación que tiene, si toda universalidad está situada, cómo se construye un horizonte de universalidad. Bueno, se construye como juego de diferencias. Precisamente si hay algo que la filosofía no puede renunciar es a su vocación de universalidad. Hay una relación de totalidad y trascendencia, es una voluntad de universalidad de la filosofía, pero una cosa es una universalidad que se impone o se autoimpone desde el poder, y otra es una universalidad a la romana, donde todos los caminos conducen a Roma, siempre y cuando vayan a Roma. Más aún, si la colonia a la cual llegaba el Imperio Romano se entregaba fácilmente y sin discutir demasiado al pretor de turno, hasta le permitían poner un ídolo propio en el panteón romano. En eso los romanos no tenían problema. Pero todos los caminos conducían a Roma. En el camino de esta nueva universalidad que proponemos, la universalidad juega como juego de diferencias. Un juego que es regional, en primer lugar, que es continental luego y que es universal luego. Más aún, en una sociedad global o ecuménica como la que vivimos, necesitamos más y no menos identidades nacionales. Esto lo señala hoy muy bien el Papa Francisco, cuando dice precisamente que la universalidad se construye bajo la forma de un poliedro, bajo una forma, bajo figuras, no es una esfera sobre la cual ni tampoco nos gusta hablar de globalización, como el globo se llena con el aire de una de las partes. Esto no, esto es un juego de diferencias, un rico juego de diferencias y de escucha. Algo más diré sobre ella. La tercera pregunta que recibí es que la filosofía de la liberación, que a quien me la escribía le interesaba para su tesina de licenciatura, que es donde culmina la carrera de filosofía, seguramente para ustedes también, dice que le interesaban dos cuestiones: el desarrollo del arte y la poesía, o sea, una estética de la liberación, y al mismo tiempo me preguntaba qué es eso de habitar la tierra, como otra cuestión clave de un pueblo en camino de liberación. Es siempre un pueblo situado, un pueblo que habita en un lugar y que busca una tierra, iniciada por nuestros hermanos mayores en la fe, atravesando el desierto, el pueblo judío, donde vivía en una tierra que era inhabitable si no era con falta de libertad y sometiéndose al faraón, y que buscando la libertad, la liberación, palabra que tiene mucho más antecedente en la teología que en la filosofía. Los filósofos son muy reacios a hablar, y entra recién después de muchos años y mucho trabajo ese concepto. Pero nuestros primos hermanos teólogos entendieron rápidamente que se trata de un camino de liberación. En palabra de otro papa importante, como fue Juan Pablo II, dice: la liberación es de todo el hombre
y de todos los hombres. De manera que una tarea de liberación no está completa si no ha realmente liberado todas las potencialidades humanas y al mismo tiempo de todos los hombres. Bueno, cuando nosotros desarrollábamos este curso de Filosofía de la Liberación, cuyos programas y además hay algunas tesinas por allí, hay que buscarlas, si está en la hemeroteca guardada, hay una que recuerdo muy buena sobre estética de la liberación, o sea que tendrían algunas cosas allí hechas, adelantadas. Nosotros decíamos que una filosofía, que la filosofía, en primer lugar, a diferencia de las ciencias y de la historia de las ciencias, la filosofía se encuentra siempre como en obligación de dar cuenta de sí misma. No se hace por acumulación, digamos, donde un científico descubre algo nuevo, esto se va acumulando a saberes anteriores, no, sino que cada filosofía reinicia de alguna manera esas preguntas fundamentales. ¿Qué soy? ¿Qué es el ser en cuanto tal? Y la responde de determinada manera. Hace opciones, por supuesto. No hay posibilidad de hacer opción por el todo. El todo necesariamente falta. Y aquello a que necesariamente falta, lo sabía el oscuro de Éfeso, cuando decía, al lobo le gusta ocultarse. Él juega a ocultarse. Y ese juego es el que nosotros debemos ser capaces de seguir. Me parece que hay 4 dificultades que superar para hablar con propiedad de filosofía latinoamericana y entender la expresión toda como un sustantivo. Lo primero es superar el dilema, lo que yo llamaría el dilema geográfico. Este dilema se expresaba en la pregunta: ¿la filosofía latinoamericana es una filosofía en América Latina o es una filosofía propiamente de América Latina? Esto se debatía en aquellos primeros años de la filosofía de la liberación, y en el Colegio Máximo de San Miguel se desarrollaron 2 jornadas que están publicadas por la revista Estrómata, donde se invitaron a 2 filósofos, un peruano y un mexicano, de aquellos años, que respondían esta pregunta, pero la pregunta seguía eso. Una es del libro de Salazar Bondi, el libro de Salazar Bondi, publicado en la misma colección en que se publicó mi primer libro, Razón y Liberación, lo llamaba yo, Notas para una filosofía latinoamericana. Se publicó un librito en la colección mínima que se llamaba ¿Existe una filosofía de nuestra América? La respuesta sintética de Salazar era que no, porque la situación de dependencia impedía la constitución de un pensamiento autónomo. En el otro extremo estaba el librito publicado en la misma colección mínima de Siglo XXI Editores, de Leopoldo Sea, que se llamó La filosofía americana como filosofía sin más. Existe filosofía latinoamericana o americana, como decía él, porque existen filósofos, simplemente. En América también. No hay que preocuparse si qué característica tiene. La filosofía es universal. Tanto es así que tiene un día universal de la filosofía, que es el 5, creo que de septiembre, o algo así, donde habría una cosa universal llamada la señora filosofía. A mí me ha ayudado mucho para volver de esa ilusión que es la carrera de psicología. Los 20 últimos años de carrera de enseñanza en la UBA, cuando yo volví de Salta, de cuya universidad fui dado de baja por el proceso militar, pude recién volver, y volví a la Facultad de Psicología. Los últimos 20 años fueron en psicología,
y más específicamente en psicoanálisis, donde obtuve mi segundo título. Lo que los psicoanalistas sabemos, y a los filósofos les cuesta más, es que el punto de partida es que el todo no existe. El todo no existe. Pero su forma de no existencia produce un efecto. No es una manera inocua de no existir. Existe bajo una forma determinada, que en el caso de los psicoanalistas vamos a llamar lo inconsciente, pero que produce efectos y que hay que buscarlos no tanto en lo que el sujeto dice, sino en lo que olvida, en el olvido de los nombres propios, en aquello que confunde. Hay que buscar, porque también a la conciencia le gusta ocultarse, como diría el oscuro de Éfeso. Los filósofos, cuando me pongo en esa gorra, es más difícil. Nosotros creemos que en realidad el inconsciente es lo que todavía no vino a la conciencia, pero que mediante un enorme esfuerzo de conciencia va a llegar a ser consciente. Bueno, es una ilusión que termina pagándose demasiado tarde o demasiado cara. No, cuando decía el viejo Aristóteles, el ser viene de múltiples maneras al billo del aparecer, mostraba que no hay precisamente una única manera del aparecer. De manera que la filosofía latinoamericana es una filosofía sustantiva que tiene que habérselas con el juego de las diferencias. Tiene que poder soportar el juego de las diferencias y soportarlo sin perder de vista la necesidad filosófica y teológica de una totalidad. En un mundo cada vez más hiperconectado y al mismo tiempo hiperfragmentado, yo le preguntaría, ayer participaba de un coloquio internacional, le decía, ¿qué hora es en Internet ahora? Cada uno tiene una hora diferente, cada una de esas ventanitas puede llegar a confundirse con lo real. El único tema es que la pagaríamos demasiado caro, porque afuera hay un mundo que es ancho y ajeno, como diría Ciro Alegría, y ese es el mundo donde habita la gente que sufre, la gente que siente. Por eso también su Santidad Francisco exhorta permanentemente a pastores con ovejas, con olor a oveja, que salgan a la calle, que estén con la gente. Entonces, si nosotros, a veces acá en esta ciudad de Buenos Aires se organizan, y yo me río mucho, cacerolazos por internet. Bueno, ni ningún problema si tocamos la cacerola por internet, no hay problema. ¿Qué gente educada no va a permitir que se haga? No molesta a nadie. Molestar al poder de turno implica habitar un suelo, habitar una tierra, habitarlo acompañando a otros. Bueno, el dilema geográfico para mí está resuelto a favor de que existe una filosofía latinoamericana y que no podemos ya retroceder a aquello que está saldado, en mi entender. No está saldado porque exista como variante de una filosofía universal, ni tampoco no está saldado porque la opresión no permite pensar. No, el pensar colonial tiene como categoría contrapartida la noción de dependencia. El dilema es dependencia o liberación. Y es un dilema realmente gravísimo, porque muchas veces nosotros decíamos, no, pero es una manera de decir. No, no es una manera de decir. Puede ser bien la dependencia. Más aún, hay pueblos que, arrinconados en situaciones extremas, bueno, pueden elegir la dependencia. Hay un hermoso trabajo de Etienne de la Boétie que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Sí, hay personas que prefieren la servidumbre voluntaria.
es decir, en la dialéctica del amo y el esclavo, de la fenomenología del espíritu de Hegel, se dice que en un momento se enfrentan dos conciencias que leen tanto filósofos como psicoanalistas. Es clave porque es el nacimiento del yo propiamente dicho. Dice, bueno, se enfrentan dos yoes enfrentados y se miran. Uno mantiene la mirada, será amo, y el otro baja la mirada, porque prefiere la comida a la libertad. Primer momento de la dialéctica. Ustedes saben que la dialéctica hegeliana es triádica y no diádica. No es Heráclito, sino que es una dialéctica. O sea, donde el momento último, el tercer momento, en alemán Aufgeben, saben ustedes que Aufgeben significa tres cosas al mismo tiempo: negar, conservar y superar. De manera que el movimiento dialéctico de superación implica que en una primera instancia uno defiende la libertad y está dispuesto a pelear a muerte por la libertad. Y el otro resigna, no quiere pelear a muerte. Resigna la libertad por la comida. Primer momento. Segundo momento, o antítesis de la dialéctica. Hegel nunca utilizaba, ustedes saben, la expresión tesis, antítesis y síntesis, que es la que suele escolarmente utilizar, sino en sí, para sí y fuera de sí. Luego hay un segundo momento de la contradicción en la cual el esclavo advierte que en realidad él tiene un poder sobre el amo. Porque si él no trabaja, el amo no come. Porque precisamente él, en tanto esclavo, trabajador, es creador de todas las técnicas. El arado, la forma de siembra, cómo aliviar la jornada de trabajo. Es decir, en su ser, esclavo, descubre su poder. Más aún en el caso de América, es absolutamente así. ¿A qué venía un puerquero, un criador de cerdos en España como era Pizarro americano trabajar? Se perdía el título de nobleza y se trabajaba. Trabajaban, por eso se le encomendaban indios o negros esclavos que trabajaban para él. Bueno, y a su vez en ese segundo momento de reflexión, el amo descubre que no le sirve ser reconocido por el esclavo, porque en realidad él no quiere que lo reconozcan sus esclavos, él quiere que lo reconozcan los otros señores. Entonces, ¿de qué le sirve el reconocimiento del esclavo? Ahí se traba una nueva trabazón dialéctica que tiene que ver con la disconformidad de cada yo con lo que es. Y se resuelve, porque la dialéctica del amo y el esclavo es una de las varias figuras gestalten de la fenomenología del espíritu de Hegel, se resuelve el fin de la Edad Media y el pasaje a la modernidad. Se inicia la modernidad. El señor descubre que solo reconociendo al esclavo, puede él dar una batalla que no sea ya una lucha a muerte con otros señores. Y el esclavo reconoce en su esclavitud un poder que lo transforma en igual. De allí nacerá, por supuesto, el joven Marx. El joven Marx, cuya trabajo, por así decirlo, de habilitación o su primera tesis fueron escrito muy breve, las contribuciones para una crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde Hegel consideraba que ese tercer momento cancelaba la historia directamente. Los cursos se habían reconocido, esclavo y amo, y bueno, los cursos de filosofía de la historia que dictaba Hegel, el último de ellos en 1831, él muere de una epidemia de cólera que azotó a Berlín,
terminaban siempre lo mismo. Hasta aquí ha llegado el espíritu del mundo, le contaba toda la evolución histórica, le decía, y vivimos en el mejor de los mundos posibles. La unión de Napoleón, que ha llevado los ideales de la Revolución Francesa a toda Alemania. Por eso el joven Hegel, junto con Hölderlin y con Schelling, plantan un manzano cuando las tropas napoleónicas invaden Alemania. Dice, no, traen la libertad. Y yo, dice Hegel, que la he pensado, constituimos una humanidad ideal. Y terminaba siempre con la expresión, solo me resta desearles una vida buena y feliz. Se ha cerrado el mundo medieval, se inicia la modernidad. Toda la filosofía posterior, así como la filosofía, la gran filosofía, ese gran movimiento de la filosofía alemana que fue el idealismo alemán, se hace con Kant o contra Kant. Kant es el gran disparador allí. Todo el nacimiento de la filosofía contemporánea se hará con Hegel o contra Hegel. Contra el techado de Hegel dispara un Kierkegaard desesperado que dice: los filósofos reconciliados construyen palacios de ideas y viven en chozas. La reconciliación absoluta es en realidad el profesor absoluto. Nietzsche, que dice Hegel o el entusiasmo en manga de camisa, cuando hace esa especie de diccionario de filósofos en el ocaso de los ídolos, o cómo se filosofa con el martillo. En realidad, todos esos ídolos de barro es necesario romperlo, a ver qué hay por detrás. Bueno, nace allí el siglo XX filosófico. De manera que retrocederíamos muy detrás si la filosofía latinoamericana vuelve otra vez al problema de la existencia o inexistencia. El pobre y querido Cachito Scanone, que nos acompañó hasta hace muy poco, llegamos a hacer con esta cátedra de historia de la filosofía latinoamericana una tercera jornada académica en San Miguel, reservada allí a quienes estábamos en el Colegio Máximo, más algunos invitados, que está en otro número de la revista Strómata. De manera que no hay solo 2 jornadas académicas, donde discutimos con Salazar Bondi y con SEA allí presentes, allí se incorpora también Dussel, sino que hay una tercera jornada académica que la produjo esta cátedra, la Cátedra de Historia de la Filosofía Latinoamericana, para revisar 30 años después, bueno, ¿y cuál es el estado hoy de la filosofía latinoamericana? El segundo dilema rápidamente, el segundo dilema a resolver es lo que yo llamaría la doble posibilidad de ejercicio que tendría una filosofía latinoamericana. Una filosofía latinoamericana que es historia de las ideas o es producción de filosofía. O sea, hacemos filosofía latinoamericana donde cuando hacemos lo que suele denominarse gentilmente como pensamiento latinoamericano, como historia de las ideas, entonces vemos si en realidad Hegel llega a nosotros por la lectura que Víctor Cousin hace de él, o con qué antecedente, quién enseñó qué acá, que es interesante para conocer como antecedentes, pero nosotros lo que bregábamos desde el vamos, que la filosofía latinoamericana es lanzarse sin red a la producción de filosofía, atreverse a producir filosofía. En ese sentido, los programas que ustedes van a ver de los primeros 24 años de filosofía, de esta cátedra de filosofía latinoamericana, verá que tenían 2 partes. Una primera parte que era las nociones generales de filosofía latinoamericana y una segunda parte que generalmente era la lectura específica
de un autor filosófico leído en perspectiva latinoamericana. Recuerdo un curso donde leímos Hegel en perspectiva latinoamericana. Ahí podíamos leer a Hegel, a Nietzsche, a Bolívar, a Sarmiento. Hicimos un curso entero donde en la segunda parte veíamos aquel libro de Sarmiento, El Facundo, Civilización o Barbarie. Y hacíamos una lectura, una producción de filosofía. Entonces, en este sentido, así como la filosofía latinoamericana es una expresión toda sustantiva, diríamos que lo segundo, la filosofía latinoamericana es producción de filosofía, atreverse a pensar sin red. Nosotros, en nuestra comunidad filosófica, que es la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, ustedes tienen ahí al lado la sigla, al lado de mi nombre, bueno, pues tratamos una vez al mes de juntarnos para producir filosofía. Es decir, ¿qué vamos a juntarnos? ¿Para dar una conferencia entre nosotros? Decimos no, al que le toca exponer, y es una vez al mes con un tema único a lo largo de todo el año, visto desde 10 perspectivas, son 9 o 10 reuniones diferentes. El tema de este año es, por ejemplo, la construcción de un espacio latinoamericano, nacional, popular y democrático. Bueno, ya han pasado 2 reuniones de esto. La que viene casualmente es sobre espacio, sobre habitar. Y allí la van a tomar porque también somos interdisciplinares. Algo que sería excelente para ustedes y fácil de hacer en Córdoba, porque veo que vuestra facultad de filosofía es filosofía y humanidades y se dictan 5 carreras. Filosofía, teología, historia, letras y psicología. Una filosofía latinoamericana se hace en diálogo con todas ellas. Dejen entrar la historia, dejen entrar las letras, dejen entrar en un diálogo con la filosofía. Todas esas disciplinas que están allí y que las tienen a mano. Pero generalmente, así como en San Miguel muchas veces lo de filosofía y teología se miraban de costado, hasta que una cátedra los entrelazó, que era esta, la historia de la filosofía latinoamericana, invitábamos a gente de otras cátedras a que vengan allí, pues hay que abrir la puerta a ellos, que vengan, que hablen, fijen un tema. La tercera alternativa que había que resolver para terminar de ver esta expresión filosofía latinoamericana es: una filosofía latinoamericana es una filosofía de lo americano, de lo que suele llamarse exclusivamente americano, o es una filosofía latinoamericana sin más. Es decir, se deben estudiar en la carrera de filosofía o en la historia de la filosofía latinoamericana solamente, por ejemplo, una de las tentaciones es el indigenismo. Pertenecería a la filosofía latinoamericana el pensamiento de los pueblos originarios solamente, o el pensamiento español. No, nosotros pensamos o solo aquello que tenga patente de filósofo. Nosotros pensamos que no, que la filosofía latinoamericana es una filosofía universal sin más, solo que va creciendo esa universalidad por grados. No está presente hoy uno de vuestros profesores, que es Alejandro Aguat. Me mandó el último libro de él, que allí lo deben leer al revés seguramente, pero que se llama Situación y mediaciones, nuestra democracia entre populismos y neoliberalismos. Es todo un esfuerzo de filosofía política tratando de pensar lo latinoamericano desde nuestra situación. Y debemos además, Alejandro Aguad, una vez en un coloquio allí en Córdoba, me acuerdo, organizando por nuestro amigo de Pensamiento Córdoba, ¿cuál era el nombre, Enrique?
Adolfo Sequeira. Adolfo Sequeira, de acuerdo a una ponencia preciosa que está publicada de Aguat sobre, recordándonos la proveniencia del verbo reor, de donde viene región. Y región es lo que rige, precisamente. La región es lo que rige, lo que manda, lo que ordena. Y decíamos nosotros, en un momento de abierta globalización y mundialización, de abierto ecumenismo, como le gusta decir a Francisco, nosotros nuestras nacionalidades inconclusas la vamos a completar en el marco de la región. Precisamente vamos a terminar de ser argentinos, vamos a ser al mismo tiempo un poco brasileros, un poco uruguayos, un poco chilenos, es decir, vamos a completarla en un marco regional, precisamente porque nuestras nacionalidades son el producto de enorme balcanización de un gran espacio común que no pudimos retener. Y se crearon tantas nacionalidades como puertos de exportación existían, algunas de ellas absolutamente inviables, con todo el respeto del caso. Ahí está el enclaustramiento paraguayo, que es necesario facilitarle esa vía del Paraná para que pueda salir con sus productos. Allí está el enclaustramiento boliviano, también producto de razones exclusivamente políticas, de manera que un proyecto nacional en América Latina es hoy un proyecto regional. En este sentido, las integraciones van a ir cada vez hacia formas más crecientes. Sin embargo, no debemos olvidar que en cada caso aquello que alguien dijo, que Argentina es el hogar, porque uno piensa desde un lugar. No quiere decir que vamos a eliminar la frontera ni cosa por el estilo, sino que ese hogar va a poder pensar la idea del límite de otra manera. Nosotros tenemos que pensar, cambiar el concepto de soberanía, decíamos. El de soberanía limitada, allí donde existe un límite geográfico, existe una barrera inexcusable. Por lo tanto, el ideal sería que ese límite geográfico esté lo más lejos posible y yo tenga mi propiedad bien en el centro de todo eso que me pertenece para que nadie me amenace, por la idea de una integración, de una soberanía ampliada, donde el límite sea el punto de contacto entre dos culturas. La historia reciente de América Latina gira entre estas dos posibilidades. A veces hay enormes retrocesos y son muy pocos los pueblos que quieren y tienen una voluntad de liberación. Otros son momentos como de parto. Yo creo que estamos ahora en una situación de parto. Se va a votar en Brasil, ese gigante enorme, ahora pronto, en octubre. Si ustedes ven el mapa de América Latina, verán un enorme manchón verde, en realidad bordeado de 9 naciones latinoamericanas muy chiquititas. De manera que vaya que es importante esa elección. Ha pasado cosas en tu país, Max, en Chile, donde el pueblo chileno ha respetado, donde su presidente actual ha hecho un gesto simbólico enorme, enorme. Ha elegido como primer viaje posterior a su asunción, no fue a lo que era tradicional, que era a Estados Unidos, primera visita simbólica, o a Brasil. Vino aquí a Buenos Aires y se encontró con un presidente argentino que al mismo tiempo preside en este momento la CELAC, la Confederación de Naciones Caribeñas y latinoamericanas y caribeñas, es decir, que fue una invención que hacen nuestros pueblos después de conmemorando el centenario de la batalla de Ayacucho.
donde allí, donde está el monolito de Ayacucho, a 4.000 y pico de metros de altura, se genera un mecanismo diferente de la OEA y del panamericanismo, que fue precisamente la CELAC, y que resolvió 2 conflictos latinoamericanos sin que se meta ninguna nación extranjera, ni mucho menos los Estados Unidos, que quieren, como corresponde, un solo color de Alaska a Tierra del Fuego. Como algunos obispos o figuras de la Iglesia Europea querían un solo episcopado en América Latina. Dijimos, no, el Río Bravo es una frontera cultural. Hay un episcopado latinoamericano y hay unas naciones latinoamericanas. De manera que nuestro proyecto a veces tiene avances, a veces tiene retrocesos, los corsi e recorsi de la historia, de los que hablaba el gran Vico, pero siempre hay un proyecto. De manera que cuando esas exhortaciones a cuando haya un proyecto nacional, no, proyecto hay siempre. El problema es si el proyecto es el mío o es de otro. Habría que preguntarle a uno, che, ¿cómo andás de proyecto? ¿Es tu proyecto? ¿Es un proyecto de liberación de todo el hombre y de todos los hombres el que estás cursando o estás en el proyecto de otro? Un pueblo, y lo sabe muy bien la teología esto, es una construcción, es un pueblo, es una alianza que se construye y también se puede deconstruir. Cuando se deconstruye los ingleses tienen una palabra para eso, the people, la gente. Ustedes escucharán mucho hoy hablar, yo hablo en nombre de la gente. Sí, son todos y son nadie. La gente habitando un proyecto y en su tierra es un pueblo. Por eso también suele decirse que el primer deber de todo conductor de pueblos es forjarse la herramienta que es el pueblo. Nunca van a estar dadas las condiciones objetivas para que haya pueblo y camino de liberación. Hay que hacerlas. El primer deber de un revolucionario, decía el Che Guevara, era hacer la revolución. Por supuesto, esto encuentra una fuerte contradicción entre quien está en el poder. Ese famoso discurso de despedida entre Fidel Castro y el Che Guevara, donde Castro dice, bueno, yo tengo acá a 90 millas marinas, tengo el principal imperio de la Tierra, y tú quieres irte, bueno, yo te deseo la mejor de la suerte, ir y construir en América Latina 1, 2, 3, muchos focos revolucionarios, te acompaño, pero desde acá. Bueno, esas contradicciones son contradicciones a resolver. Precisamente la soberanía, el concepto de soberanía ampliada, junto con el de universalidad situada, son cosas que no tienen copyright. Yo las he traído al juego de la filosofía latinoamericana, pero es como se dice en el fierro, ¿no? Un asado no es de nadie y es de todos. No tienen copyright. Quien las quiera usar, pues que la use sin cita de ninguna naturaleza. Entonces, y el cuarto y último dilema, para pasar a un diálogo más constructivo con ustedes, o bien lo que ustedes deseen, es la doble posibilidad de su campo de estudio de una filosofía latinoamericana. ¿Qué es lo que se va a constituir un programa, un plan de estudios? ¿Va a ser la filosofía en sentido académico y profesional? O sea, solo pueden integrar un programa de estudios filosóficos aquellos grandes maestros que tengan el título de filósofo o una obra producida, o por el contrario, el conjunto de la cultura latinoamericana, su estética, su música, su canto, sus bailes, integran material de reflexión de una filosofía latinoamericana. Por cierto,
nosotros nos inclinamos por esta segunda opción. Y la llamo a opción porque no es lo único que se puede hacer. Cuando nuestros primos hermanos teólogos hablan de una opción preferencial por los pobres, hablan de una opción. Yo puedo no optar por los pobres, puedo optar por los ricos. Y en filosofía, pues yo puedo optar por la filosofía de lo que llamaba quien sucedió en la cátedra por decreto ley a Carlos Astrada, que fue el capitán de ejército Francisco Romero. Francisco Romero decía la filosofía de la normalidad filosófica. Hay que normalizar la filosofía. Normalizar la filosofía consistió, en un caso, en echar a todos los profesores anteriores, pero sobre todo en que, es cierto, las carreras de filosofía enseñaban mucho que no tenían título de filósofo. En la carrera de filosofía enseñaban médicos, como es el caso de José Ingeniero, por ejemplo. Pero hubo toda una tarea para que la filosofía, para que se enseñe además en idiomas originales. Los filósofos argentinos estudiamos nuestro griego, nuestro latín, nuestro alemán, etcétera, etcétera. Pero yo pertenezco a una generación donde el proyecto de la normalidad filosófica estaba agotado. Yo entro a la facultad de la UBA, que era muy seria respecto de ese proyecto. Más aún, ese proyecto de normalidad filosófica lleva a traducir en la Biblioteca Nova muchos europeos. Dice, yo leí a Husserl por primera vez en una buena traducción en Nova. Realmente hizo toda una tarea de normalización que hacía falta, pero en el año 60 estaba agotado. Lo que quedaba era la repetición estéril de aquello, era darle vuelta a la noria. Y la carrera de filosofía para todo alumno que se precie terminaba con la beca DAD, con irse a Alemania. Y encontraba que en Alemania no tenían ningún inconveniente, pero no movían el amperímetro en absoluto, iban a los Kann-Studien, mira, ahí tienen, estudian, aprendan el idioma, etcétera, etcétera. Yo encontré en ese país y en muchos otros, pero mucho mayor interés en hablar con quienes no veníamos a hablarle de Hegel. Mi tesis de doctorado se llama América en el pensamiento de Hegel. Bien, yo me dediqué a tomar de la filosofía de la historia de Hegel un apartado que se llama El Nuevo Mundo, que es el lugar donde Hegel habla de nosotros. ¿Y por qué era importante este apartado? Primero, porque estaba escrito de puño y letra de Hegel. Hay un cuaderno, efectivamente, escrito por Hegel para sus lecciones sobre filosofía de la historia, escrito de su puño y letra, que es El Nuevo Mundo, donde Hegel dice las brutalidades más grandes de nosotros. Por ejemplo, dice, Hegel no vino a América. El rector de su universidad, Humboldt, sí había venido a América. Por eso mantiene una enorme disputa con Humboldt en esa universidad que sigue estando, Unten der Linden, justo en la línea que separaba Alemania del este del oeste. Bueno, Hegel dice que a él le contaron que en América hasta los pájaros cantan mal, porque los pájaros cantan imitando la voz de los hombres, y como los americanos emitimos sonidos guturales, vienen acá la calandria o el ruiseñor y se les arruina el canto. Esto es una prueba de la impotencia de que América Latina es naturaleza, que no ha entrado en el mundo del espíritu. También a él le contaron que en las misiones jesuíticas los padres debían tocar la campana para recordarle a los indígenas sus deberes conyugales, porque si no, no se reproducían. Y bueno, que no había en América, todavía había grandes ríos porque no había terminado de formarse. Pensaba en ese enorme delta, que es el delta superior del río Paraná. Dice, son ríos que no han encontrado su curso. Y termina con una frase que es el título de mi libro, América en el pensamiento de Hegel, admiración y rechazo. Por un lado admiraba a América, decía, lo admiraba como naturaleza, pero por otro lado lo rechazaba, no al que llegaba al mundo del espíritu. ¿Y cuándo preveía él que iba a entrar en el mundo del espíritu? Cuando el norte de América
termine de expandirse y de abatir y de ocupar su extensísimo territorio, termine la marcha al lejano oeste, esté concentrado en sí mismo, y esa cultura, que para Hegel es protestante y por lo tanto muy superior al catolicismo propio de los americanos del sur, es decir, avance el norte sobre el sur. Ahí tienen ustedes un proyecto de panamericanismo adelantado ya en 1830, en la filosofía de Hegel, la filosofía de la historia. Bueno, la originalidad de la filosofía latinoamericana no consiste en inventar la pólvora. No es que nosotros vamos a descubrir que en realidad Aristóteles se olvidó una categoría, o Kant se olvidó una categoría. No son invenciones como en la ciencia, es decir, donde encuentro un nuevo elemento en la tabla de Mendeleev o descubro una vacuna. No, las invenciones son acá siempre recreaciones, maneras de apropiarse de lo universal, y se da mucho aquello con lo que termino, aquello de Gorky: pinta tu aldea, que si la pintas bien pintarás el mundo. No hay nada más helénico que Platón. Platón escribe La República, es un intento desesperado de mostrar de qué manera se está viniendo la polis abajo. Lo hace tan bien que hoy la República, o la Politeia, podemos leerla con la misma frescura con que la escribió él. Piensen en Descartes. Descartes planteó dilemas que pueden ser reapropiados perfectamente por nosotros en una universalidad que se construya como juego de diferencias. Una universalidad que vuelva a poner en el centro el ser y no simplemente el tener. Bueno, Enrique, hasta acá quería llegar yo con lo general que quería transmitirles. Así que te doy a vos la palabra por si querés conducir preguntas, conversar entre ustedes, como ustedes quieran mejor aprovechar estos minutos de historia de la filosofía latinoamericana. Muchísimas gracias, querido Mario. Realmente, como anunciábamos, un lujo haber podido contar con esta exposición. Yo preferiría, dado que tengo el privilegio de tratar cotidianamente con nuestro querido maestro Mario, preferiría que este tiempo quizás pueda ser seguramente mejor aprovechado por Lautaro, Max, o, por supuesto, mis colegas en la cátedra, Fernán, Gustavo y Domingo, ¿no? No sé si preferirían, quizás Max, vos que habías formulado las preguntas, si quisieras hacer algún comentario al respecto, como prefieran ustedes. Yo preferiría con mucho gusto disfrutar siguiendo escuchando el diálogo entre ustedes. ¿Vos fuiste autor de alguna de las preguntas, Max, de estas tres que yo tenía anteriormente? Sí, de las tres. Ah, bueno, perfecto. Bueno, todas juntas. Y decime, ¿encontraste alguna respuesta en la exposición o qué más te gustaría que desarrollemos? Esta idea del juego de diferencias, si podría desarrollarla un poco más, ¿no? Sería cómo se da ese juego así, o cómo lo fueron construyendo a lo largo. Un poco uno puede intuir, ¿no?, que una filosofía que es capaz de acoger, de escuchar lo distinto e ir componiendo una región a partir de esas diferencias. Ahí me quedaba con interés de tal vez escuchar un poco más sobre esa formulación de el universal situado como juego de diferencias. Bueno, eso sí es importante, como digamos
o importante me fue a mí para poder desarrollar mi pensamiento. Allí tendríamos que ver qué entendemos nosotros por situación. Yo te diría que yo te voy a dar una respuesta didáctica sobre el tema, pero vos tendrías dos cosas mías si querés leer. Uno es, y lo tenés en internet, o bien también les digo, utilicen, nosotros tenemos en Asofil una gran biblioteca digital. Allí hay un artículo mío que se llama La filosofía como ejercicio de lo universal situado. Es un trabajo publicado en la revista Cuadernos del Sur de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Luego puede pasarte por donde corresponda, Enrique, en la dirección de la página web de Asofil, donde tenés la biblioteca digital y ese artículo está. Y luego es interesante, yo acabo de publicar ahora la 4ª edición de mi libro América Latina en Perspectiva, cuyo subtítulo es Dramas del pasado, huellas del presente. Allí yo hablo en un capítulo que creo que es el capítulo 8º, yo traté de construir una metodología exacta. Esa es una edición más antigua, pero creo que es la primera o segunda. Tampoco ha crecido la segunda. No, bueno. Esta es la nueva, ¿eh? Esta es la nueva que además es parte de la bibliografía recomendada. Claro, la nueva, claro. En la nueva, lo que hay, el editor, la verdad que anduvo bien el libro, entonces el editor siempre me instaba en hacer un segundo tomo, no. Este libro ha ido creciendo con apéndices. El último apéndice de esta edición, la 4ª, coincidió con los 70 años del nacimiento de cincuentenario del nacimiento de Filosofía de la Liberación, de manera que tiene todo el apéndice dedicado a cómo nació y cuál es lo básico de la filosofía de la liberación. Pero yo desarrollo allí, y también en la edición vieja que tú tienes, una metodología de trabajo que se llama lectura culturalmente situada. Es decir, sobre la noción de situación, trato de ver, bueno, ¿y cómo se lee? Trato de dar algunas indicaciones para leer autores europeos, en este caso, bajo una perspectiva nuestra. Yo lo apliqué a 2 casos, no a 3 casos concretos, 3 libros que están publicados y están allí también en la biblioteca de Asofil. Uno es el libro Crisis de Europa y Reconstrucción del Hombre. El subtítulo es Un estudio sobre Martin Heidegger. El libro es del año 77. Muy arreglado, la base fue el original casualmente de mi tesis como alumno de graduación en filosofía. Se llamaba Heidegger y el problema de la metafísica en Heidegger, que ese fue el tema que elegí para graduarme. Luego yo me gradué en el año 71, cuando fui al congreso de allí, era recién graduado. Bueno, 6 años más tarde, ordeno eso como Crisis de Europa y Reconstrucción del Hombre, que es una idea de leer a Heidegger en perspectiva latinoamericana. No como infidencia, pero anécdota, han pasado tantos años, quiero decir qué pasó con la tesis dada en la facultad, Heidegger, el problema de la metafísica. En principio, como tesina, que llaman ustedes, ya se llamaba tesis, tenía que ser una monografía muy seria y acabada sobre un tema y uno no la pasaba así nomás. Se formaba un jurado de 3. El titular, el que había dirigido la tesis, que en mi caso era Eugenio Pucciarelli, un invitado más que conocía el tema, que era Víctor Mazú, y el tercero era el heideggeriano oficial de la facultad, que era el profesor Adolfo Carpio. Adolfo Carpio conocía a Hegel,
Perdón, Heidegger. Lo conocía bien. Por eso me decía, ahí hay una traición, ahí hay un contrabando. Usted está, no me lo dijo a mí, lo decía en las deliberaciones y en un momento sale el maestro de tesis, que era Eugenio Pucciarelli, para decirme, le digo, ¿cómo va la cosa, Eugenio? Y me dice, va más o menos, porque yo les quiero poner un 7, Mazú quiere ponerle un 10 a la tesis, pero Carpio quiere ponerle 3. Yo le digo, mire, esto es la carrera, así que ¿con cuánto se aprueba? Se aprueba con 6. Bueno, mire, la verdad que si consigo un 6 aplaudo porque sigo con la materia siguiente. Filosofía voy a estudiar después que me gradúe. Pero se dio cuenta. Y cuando luego sí leyó el libro, que yo se lo mandé, nos hicimos bastante amigos después, porque era un muy buen traductor de Heidegger. Su traducción de Introducción a la Metafísica, el capítulo 1 tradujo, es mejor que la de Stieu. Incluso tuvo la bondad hacia el final. Él vivía en Rosario, antes de tomar el tren a Rosario, lo íbamos a acompañar hasta la estación Retiro, y en Retiro nos quedábamos en un bar 1 hora hasta que saliera el tren, conversando y hablando de Heidegger. Pero la lectura latinoamericana él la pescó en el aire. Dice, no, un momentito, ¿qué es esto de leer a Heidegger como pensador de la consumación de la metafísica europea? Que así fue leída. Bueno, la idea de lo universal situado. La idea de situación, situs, yo la pienso como proyecto y no como un estado, como un pro-yecto. Estar en situación es tener un algo a alcanzar parado delante mío, hacia lo cual me dirijo. En este sentido, es indisimulable, y así lo reconozco en dos fuertes influencias de la filosofía europea en mí. Piensen ustedes que todas las generaciones a que integro ahora conducen exclusivamente como vivo de aquella primera generación. Nuestra discusión era con el eurocentrismo. Por eso pensamos que una nueva generación de filosofía de la liberación tiene ya que tomar más horizontes culturales. Bueno, entonces está la noción sartriana, la noción que desarrolla Sartre en la crítica de la razón dialéctica sobre conjuntos prácticos para pensar la noción de situación como proyecto, y otra es la noción heideggeriana de ser y tiempo, donde el encontrarse, el comprender y el habla están vistas como proyectos. Entonces, en principio, estar en situación es tener un proyecto. En nuestro caso, partir de una situación que es la dependencia y que es inocultable. El hecho colonial es inocultable en América Latina. Es a partir de ese hecho colonial que se construye un camino de liberación. Y con esas dos cosas yo fui acuñando y perfeccionando esta categoría de universal situado. Pero como categoría elaborada en un taller mecánico es necesario ver luego aplicarla a un auto, a ver cómo funciona. Y entonces la apliqué en 3 casos concretos. En Heidegger, con ese libro que les hablé, luego en Hegel, tratando de hacer una lectura latinoamericana del concepto de nuevo mundo en Hegel. Y por último, en el debate sobre tecnología, que fue un debate muy de los 90, 80, 90 en América Latina, donde ahí yo participé, mi libro se llamó Tecnología y Pobreza, la modernización vista en perspectiva latinoamericana. Lo publicó Editorial Fraterna este libro. Y este libro discutía con 2 de la época del momento. Una era un libro de Isidoro Gilbert, quien provenía del Partido Comunista. Y él
había escrito un libro muy interesante que se llama La ilusión del progreso apolítico. No hay progreso, el progreso siempre político, decía él. Bueno, y el otro era un libro de el que fue jefe de gabinete, primer jefe de gabinete de Alfonsín, ya me voy a acordar el nombre, que se llamaba Argentina siglo XXI. Rodolfo Terraño. Rodolfo Terraño, Argentina siglo XXI. Donde esencialmente lo que se decía era algo así como, mire, ¿en qué consiste ser subdesarrollado? En no tener hoy lo que vamos a tener mañana. En tener mañana lo que ya ha quedado obsoleto y necesitamos seguir progresando. Pero la idea es que hay lo que yo llamo en mi libro, criticándolo, hay una especie de fábula del banquete tecnológico universal. Todas las tecnologías estarían ahí servidas y uno, por latinoamericanos atrasados, como diría ahora el hijo de Vargas Llosa, que acaba de estar acá por Buenos Aires, Alvarito, por andar discutiendo cosas ideológicas, no nos damos cuenta de que con un plan 3 pago en tarjeta Visa nos podemos comprar la última tecnología disponible, etcétera, etcétera. Yo digo, recordaba y recuerdo allí en el libro una cosa elemental de Adam Smith, que la sabía muy bien el tema, y decía, es de toda pertenencia, cuando se ha llegado, quitar la escalera para que el que viene atrás no suba. Sabe muy bien lo que es poder el inglés Adam Smith en ese trabajo maravilloso llamado Ensayo sobre la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones se fundamenta precisamente en el monopolio de determinados saberes, sino dónde está la viveza. Lo que se vende es el obsoleto, necesariamente. De manera que una democratización absoluta del saber no puede sino coincidir con un proyecto de liberación. Y bueno, sobre la noción de universal situado es esto lo que te puedo decir, Max, ¿no? Que estaba por ahí. No sé si está. Sí, acaba justo de mandar mensaje que se le acaba de caer internet, pobre, ese problema de la inestabilidad que teníamos. Aprovecho para comentar dos cositas. Primero, el primer libro tuyo que leí fue justamente el de Heidegger, y vos me lo regalaste en el 91, me acuerdo cuando empezamos a tener un diálogo más fluido, y vos sabés que, claro, yo lo leí en ese entonces, a mediados de los 90, incluso lo leí un poco después que me lo regalaste, y era una época de esplendor de Europa. Entonces yo decía, este hombre está hablando de una Europa de hace 20 años atrás. Obviamente hoy esto de la crisis de Europa, ¿no? Era Europa como decía la canción que había ganado el Festival Europeo de la Canción, Europe is Living a Celebration, ¿no? Era ese momento. Y claro, lo vuelvo a leer 20 años después, exactamente en las vacaciones del 2015 para el 2016, entero, ¿no? Sacando algunas partes que siempre lo uso. Y ahí me di cuenta de que la crisis era algo mucho más profundo que un montón de gente tomando cerveza en las terrazas de Múnich o de Madrid. Y ahora vos fijate lo que está pasando, ¿no? Claro, fíjate vos una cosa importante del tema de la vigencia, del tema que es Heidegger, a quien se lee ahí como radiólogo de una crisis europea, Heidegger tenía como maestro a Husserl. Claro. Y el libro Ser y Tiempo está dedicado a Husserl con admiración y cariño. Y el tema es qué entendemos por Europa. Ese curso, más aún, don Carlos Astrada, en el año 24, Astrada era cordobés y era abogado, no era filósofo. En el año 24, por el Centro de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Córdoba, lo beca a Alemania y, bueno, asiste a los seminarios de Husserl.
Eh, el equivalente a jefe de trabajo práctico de esos seminarios era Heidegger. Entonces, pero ellos van a las clases de Husserl. Heidegger tomaba algunas clases. Entonces, la noción de Husserl de Europa era fundamental. Husserl, que era precisamente un judío, y un judío alemán, cuyo hijo había peleado en la guerra, de manera que no tenía un prejuicio respecto de Alemania, pero sí tenía una idea absolutamente racista de Europa. En medio de esa guerra, va Husserl a Berlín y pronuncia una conferencia que no tiene desperdicio y que está publicada en castellano por Editorial Nova. Esa conferencia se llama La crisis de la humanidad europea y la fenomenología trascendental. El corazón de esa tesis, como termina Husserl, dice: Europa es una idea espiritual. No me refiero a la Europa geográfica. Europa es un telos infinito. Nosotros, creadores de la matemática, de la filosofía, somos un espíritu abierto permanentemente a lo infinito y un proyecto para la totalidad del planeta. Y da un ejemplo. Por ejemplo, de diferencia entre la Europa cartográfica y la Europa como proyecto espiritual. Decía: los gitanos que van caminando por la Europa geográfica no son europeos, decía. Son pueblo, por vivir en Europa no se es europeo. Europeo, si un europeo, dice, se piensa rectamente a sí mismo, jamás se hinduizaría, se haría hindú. Pero si un hindú se piensa rectamente a sí mismo, se europeiza. O sea, Europa está abierta a tareas infinitas para cubrir la totalidad del planeta. Por eso, incluso, siente Heidegger mismo, por allí que a Estados Unidos ha heredado para América esa idea de universalidad, de una universalidad que es de conversión a eso. Bueno, esto es más o menos terrible. Y ya que está, le vamos a tirar un palito a Freud, que tampoco la tenía muy clara, ¿no? Tiene un libro entre las dos primeras guerras que se llama Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, donde lo que le preocupa de lo que está pasando, dice: esto no se puede hacer en el corazón de Europa. Esto hay que hacerlo, está bien hacerlo con los rojos, dice, con los amarillos, pero no acá, donde una minoría de raza blanca, nosotros, raza blanca, señores del planeta, ¿cómo vamos a caer en este acto de barbarie? O sea, la barbarie, el holocausto, consistía en con quién se había hecho. Por eso esa gran pregunta de Adorno, después de terminar esa barbarie, donde piensa: ¿y cómo hacer filosofía después de la barbarie? Después de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, en este sentido, más aún, nosotros participamos como Asofil de un programa internacional llamado Filosofía después de la barbarie, que conducía en Europa Manuel Reyes Mate, autor de un libro que no tiene desperdicio, La razón de los vencidos, y en el caso, el capítulo argentino de ese proyecto internacional de este lado del Atlántico era Asofil. Llegamos a hacer un encuentro allá en Cáceres, incluso entre ambos grupos. Fue un muy interesante proyecto, pero la pregunta era inquietante. ¿Y cómo, después de haber hecho eso, cómo puede filosofar Europa? No puede retomar lo mismo.
yo le decía, además, a mi amigo, a mi actual amigo Manuel Reyes Mate, le digo, mira, hay una canción de rock nacional argentino de Lito Nevia que sintetiza en 3 versos de la canción lo que vos decís en el libro y se quedó maravillado de que exista. Lito dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. Bueno, precisamente esa otra escucha es la que quiere tener una filosofía latinoamericanamente situada, de reapropiación creadora de todo Occidente. Nosotros somos Occidente, más aún somos el sur del sur. Abajo nuestro está la Antártida. En los europeos, cuando nos ven geográficamente, o sea, pero heredamos vía muy especial, que es España, precisamente un proyecto. Ese proyecto es un proyecto de liberación. Los padres dominicos que recordaron hace unas pocas décadas, recordaron la primera llegada de ellos a América. Está allí el famoso sermón de Montesinos. A todos los españoles, el hermano de Colón, reunido en la Española en la misa de Navidad. Bueno, los actuales dominicos hicieron un encuentro, salieron desde Ávila, donde tenían su convento, y lo invitaron a Cachito. Yo fui con Cachito Escanón y nos encontramos con Dussel allí, tuvimos un interesante encuentro entre nosotros, pero se recordaba el sermón de Montesinos, donde Montesinos, todos estaban ahí esperando que le den la misa de Navidad, tranquilos, irse a su casa, y Montesinos empieza a dirigirse a ese público que estaban los conductores de la colonización, le dice, ¿con qué derecho sometéis vosotros a los indígenas? ¿Con qué derecho tratás mal a los que lo han sido encomendados? ¿Es que acaso no son hombres, igual que ustedes? Bueno, uno de los que los escuchaba era un encomendero, tenía indios encomendados. Se llamaba Fray, el primer obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. Se convierte, acompaña a Montesinos a Europa, repudian que hayan llevado el rey, los conquistadores le llevaron 2 indígenas para mostrárselo al rey de España, encadenados como si fueran animales. Eso termina él de convencerlo. Entonces va y cuando pide venir a América, a la diócesis más pobre que había, era la diócesis de Chiapas, en México. Y ahí Fray Bartolomé de las Casas es obispo. Es decir, la liberación está en el ADN nuestro. Más aún, la escuela de Salamanca, esos grandes juristas, no hay que buscar tan atrás el contrato social francés para entender por qué un pueblo está habilitado para liberarse. Es decir, las leyes de Indias eran absolutamente benefactoras, pero ¿qué hacían? Estaba la famosa cuestión de que cuando llegaba la ley el encomendero se la ponía acá y decía, acato, pero no cumplo. Porque si cumplo, ¿quién trabaja? Yo vine acá para conservar el título de nobleza, que me voy a poner yo a trabajar. Entonces, está muy bien lo que ordena el rey, tratar bien a los indios, todo sí, pero acato, pero no lo puedo cumplir. Entonces, la dupla dependencia-liberación es una dupla absolutamente clave. Por supuesto, la liberación es un mandato
que en el mejor de los casos, y casi siempre, termina triunfando por sobre la dependencia. De los imperios suelen quedar ruinas, y solamente ruinas. Ruinas que muestran la sangre humana con que se hicieron eso, ¿eh? Esas pirámides que vamos nosotros de Egipto a admirar hoy como monumentos, son monumentos de barbarie. Benjamin lo vio muy bien, Walter Benjamin. Son monumentos de barbarie. Bueno. A mí una de las ciudades de... Ah, perdón, Domingo, sí. No, bueno. Domingo. Mario, buenos días, un gusto escuchar tu... Hola, Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, realmente me aporta mucho, sirve. Encantado de escucharte. Quedé pensando en algunas cuestiones, dos cuestiones para no hacerlo muy largo. Primero, lo último que dijiste es fantástico, ¿no? De los imperios quedan ruinas, pero te quedan lenguas. Y eso es todo un debate para pensar nuestra dependencia, digamos, y es un debate viejo además, no es nuevo, que usamos, y quiero poner el foco en eso para que pensemos con los chicos aquí, es el uso de la lengua imperial para nuestra propia liberación, digamos, ¿no? Y la apropiación de esa lengua, en todo caso, creo que es un debate muy interesante que se ha planteado, digamos, en filosofía de liberación, pero que es un tema central, ¿no? Porque cuando uno cruza, por ejemplo, con las perspectivas descoloniales que hablaste al principio, que podrían tener familiaridad con la... De hecho, la tienen con filosofía de liberación, de alguna manera continúan alguna línea, digamos, hay un énfasis muy interesante en el diálogo sur-sur, que es lo que también quisiera introducir aquí, en otros planteos de liberación, pero de otra emancipación lingüística, ¿no? O sea, África y Asia pelean de una manera distinta su uso de las lenguas, ¿no? Sí, claro. Y que me parece que es interesante ahí poder cruzarlo. Y lo otro es justamente nuestro derecho de Occidente, pero cómo jugamos en nuestro derecho de Occidente en este diálogo sur-sur con aquellos cuya experiencia de Occidente no solo ha sido más reciente, sino que no ha sido tan profunda, digamos, ¿no? Y ahí está el uso de la lengua, finalmente no es su lengua, ¿no? Está bien que los indios hablan inglés, pero siguen hablando hindi, ¿no? Está bien que los chinos han tenido colonizaciones litorales, pero siguen utilizando el mandarín para su propia producción. Y no es el caso nuestro, ¿no? Entonces ahí me parece que hay dos fenómenos que son muy interesantes y que siguen siendo actuales, porque las lenguas siguen siendo, aún en la era de esta tecnología comunicacional, fundamental, ¿no? Más allá de los juegos lingüísticos de cómo se adaptan, cómo se mueven, cómo se transforma el inglés, es muy notorio que, por ejemplo, el inglés, sobre todo americano, está avasallado por el castellano y viceversa, digamos. O sea que las lenguas y las lenguas imperiales siguen estando. Y esto es un peso específico para nosotros que estaría bueno traer, repensar y rediscutir. Yo quería simplemente plantearlo a la luz de estas dos cosas y el diálogo sur-sur. Es importantísimo las dos cosas, por supuesto, y son los fenómenos nuevos. Nosotros llamamos, el año pasado cerramos el seminario de la Asociación de Filosofía de Asofil con un título muy sugestivo, Presente y Futuro de la Filosofía Latinoamericana. La primera generación de la filosofía de la liberación. La primera generación de filosofía de la liberación no pudo pensar una cantidad de temas. Estábamos en otro momento histórico, nuestra batalla central era con el eurocentrismo. Más aún, yo debo tener por allí, ahora me voy a fijar si lo tengo a mano, yo propuse como 10 cosas que nosotros no pudimos pensar. Por ejemplo, el problema de la mujer no lo pudimos pensar a fondo. No había, bueno, es cierto, algo hay en Dussel sobre el tema, algo dije yo, pero el problema de la técnica, dijimos cosas muy generales. Yo tenía como una docena o 10 temas, por lo menos, que son tareas para una tarea futura de la filosofía de la liberación. Y es muy importante que esa primera generación, que está llegando ahora a su consumación, en el sentido de realización en suma de lo que pensó, sea capaz de algo que es dificilísimo, pero que es urgente hacer, que es el pasar la posta.
el delegar. Y delegar es bravo, hay que pelear ahí, me veo más el psicoanálisis que la filosofía. La delegación compromete mucho, ¿no? Hay que trabajarlo mucho uno mismo en esto, porque si no surge aquello de que, mis hijos me continuarán a mí. No me continuarán a mí. Aquello de Machado, doy consejos fuera de viejo, nunca sigan mi consejo. Nosotros hemos agotado, creo, una parte importante. Y a su vez tenemos en el tema de las lenguas un problema bastante especial propio de Argentina, donde esto era realmente el sur del sur, digamos, era el sur del imperio incaico, que corriente colonizadora que por el lado del Pacífico, creando todo un sistema de tambos y de postas, llega a Santiago de Chile y de ahí cruza a nuestra zona de Cuyo. Más aún, hay viejos mapas donde las sierras de Córdoba son llamadas sierras de Chile, porque hasta allí llegaba Huarpes. Y luego la otra corriente colonizadora bajó desde el Paraguay, con ese vasco empecinado que fue Juan de Garay, es decir, realiza una segunda fundación, y cuando Sarmiento dice el mal que aqueja a la República Argentina es su extensión, en cierto sentido tiene razón. No en el sentido en que él lo decía, que es res extensa, por lo tanto no es cogitans todavía, no es pensamiento, es barbarie. Es decir, pero ese enorme territorio despoblado que fue poblándose de a poco, etcétera, etcétera, no tenía una gran tradición indígena detrás que defender. Era difícil, por eso los europeos suelen decir, somos el más europeo de los países latinoamericanos. Yo creo que no es así, pero cuando Fuentes dice aquello, los argentinos defendemos de los barcos, no, es mentira, no descendemos solo de los barcos, descendemos también de una propia trayectoria colonial nuestra. Periodo que hay que estudiar muy bien. Hay un momento en el cual Argentina queda, la política internacional gira del Pacífico al Atlántico. Y ese puerto maldito que estaba ahí, que nadie quería volver a poblar, y Mendoza ni siquiera bajó en la primera expedición, que es Buenos Aires, es decir, adquiere una importancia fundamental frente a Lima. Gira absolutamente esto, tanto es así que donde ustedes están sentados, en la provincia de Córdoba, hay una aduana interior. Había una aduana interior. O sea, Córdoba fue siempre, y hoy lo es bajo determinada perspectiva, los límites de lo que yo llamo un país con otro. El país, por un lado, el país de la montaña, ligado al Incairo, ligado a la tradición más antigua, y por otro lado el país de la llanura. Es ese límite que siempre ha jugado en el centro del país de una manera muy especial. Por eso, el idioma americano o español, o castellano, que es el americano que hablábamos nosotros, sirvió mucho de unidad de las diferentes etnias primitivas americanas para poder entenderse en un idioma común y gestionar un proceso de liberación. Entonces, necesitamos, me parece, oscilar, en el caso argentino, entre el respeto de las lenguas americanas. Se nos presenta hoy un problema grande con las reivindicaciones araucanas en el sur. Se le presenta también a Brasil, a Chile. Por eso, felizmente,
En este momento en que va cambiando el proceso de integración, tendremos que resolverlo. Porque, a ver, el gobernador de nuestra provincia de Río Negro dice, un momentito, esta es la provincia de Río Negro. No es parte de una supuesta Araucanía. Estos que viven acá son argentinos rionegrinos. Y son y no son. Es decir, no hay cosa más ambiguo que ser argentino. Termino diciendo que por eso nuestro gran poeta Leopoldo Marechal decía que ser argentino es una tarea. Decía en su poema La Patriótica, mira que el nombre de tu patria viene de Argentum. En el noble metal la plata está inscripto el oro que está por detrás. Hazte de plata y espejea el oro que se da en las alturas y verdaderamente serás un argentino. Jugaba con esto, con aquello que saben bien los mineros, que la mina de plata no vale por sí misma, vale porque atrás anuncia que hay oro. Entonces, un argentino es un tipo muy especial. Nosotros podemos ser directores técnicos de cualquier equipo de fútbol a las 12 del mediodía y opinar de ingeniería nuclear a la noche, transformarnos tipos muy versátiles, con una identidad muy especial, como diría Kusch, con un mestizaje muy especial de culturas que no hay en otro lugar. En este sentido es que nos cuesta, sin embargo, creo que somos profundamente latinoamericanos, ¿no? Más aún con una porción de nuestro territorio ocupado por una potencia colonial. Nuestro problema con la NATO no es que está en la pelea entre Ucrania, la tenemos a 600 kilómetros de la costa de Santa Cruz. Ahí está la base de la NATO para nosotros. De manera que es una situación cultural difícil, muy peculiar, la de ser argentino. Por eso también es un buen producto de exportación. Mande usted un argentino a Europa y al cabo de un tiempo, eso tírelo en medio de, como decía un amigo mío, vos lo tirás en medio de la selva con una lata de picadillo y una abrelata y el tipo al cabo de un tiempo tiene a varios alrededor y está organizando algo. Bueno, creo que es una característica de nuestra idiosincrasia que requiere ser pensada. La filosofía decolonial está muy habilitada para eso. La filosofía intercultural, que se inscriben en paradigmas de la liberación, han pensado también otras culturas. Europa no es la única cultura. Nosotros, esa primera generación, discutíamos con los alemanes y con los franceses, por supuesto. Hicimos nuestra tarea. Nuestra tarea fue mostrarle al eurocentrismo sus límites, y más aún, hay hoy una cantidad grande de europeos que se encuentran muy cómodos en ese diálogo. También Europa se bajó del caballo. En parte tenemos que ver con esa tarea. Bueno, Enrique, yo creo, y Domingo, creo que hasta acá es lo máximo que puedo decirle, lo demás es futuro, ¿no? Muchísimas gracias, querido Mario. Tenés mucho más para decirnos, pero el problema es que ya son las 11 de la mañana. Exactamente. Es decir, estamos justo en horario, y lo que sería así interesante es poder invitarte nuevamente en algún otro momento que puedas para seguir este diálogo, porque sin duda a partir de esto que abriste y que disparaste, esto da para muchísimo. Así que bueno, sí, nuevamente, pero además, mil gracias Pero además ya con 76 años cumplidos, lo que quiero ir a conocer es la Universidad Católica de Córdoba, que no la conozco. Así que estoy predispuesto a ir a conocerla en algún momento y darle ahí. Dale, nos hacemos una escapada y después señor. Domingo nos invita a un asadito en Villa Giardino. Sí, pero me parece claro. Perfecto. Bueno, por supuesto. Buenísimo. Hasta la próxima entonces. Bueno, Hasta la muchísimas próxima. gracias. Un abrazo enorme. Chao, nos vemos. Chao, muchas gracias. Adiós.